Bien, nos pide encontrar la derivada de las funciones. Vemos que aquí un cuarto y un medio se comporta como funciones, porque en sí un cuarto sería una constante y la función sería el logaritmo natural, y aquí la función sería arco tangente de x. Entonces, derivada tendríamos nosotros que derivar lo que es aquí en la parte del logaritmo natural y el arco tangente de x, ¿no? Entonces vamos a empezar a derivar. Para empezar a derivar tendríamos que indicar y es igual a aquí un cuarto. Un cuarto. Aquí vamos a usar la propiedad de logaritmos naturales cuando tenemos logaritmo natural de a sobre b. Eso es igual a logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b. Entonces, haciendo uso de esta propiedad, vamos a cambiar. Aquí tendríamos nosotros entonces un cuarto, un logaritmo, un cuarto. Aquí protegemos dentro de los corchetes y ponemos logaritmo natural de 1 más x menos logaritmo natural de 1 menos x, usando la propiedad que acabamos de ver, ¿no? Un medio arco tangente de x, arco tangente de x. Bien, ahora sí podemos empezar a derivar. Entonces y' será un cuarto, se queda como está, y empezamos a derivar logaritmo natural, ¿no? La derivada de un logaritmo, tenemos logaritmo natural de una función. Su derivada pues es igual a, en el denominador se queda la función como está, y en este caso se queda como está, y aquí en el numerador nos pide la derivada de la función. Entonces tenemos que derivar aquí solo en el numerador, y en el denominador se queda como está la función. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Y eso aquí, logaritmo natural de la siguiente función, que sería 1 más x. Su derivada 1 más x se queda como está, 1 más x. La derivada de 1 más x sería simplemente 1, ¿no? Porque de 1 sería 0 y de más x sería 1, se quedaría así. Entonces aquí ponemos 1 más x. Aquí 1 y 1 más x. Y el menos de aquí. Ahora derivamos logaritmo natural de 1 menos x. Derivando tendríamos, aquí se quedaría 1 menos x, permanece como está en el denominador, y deriva aquí en la parte del numerador 1 menos x, la derivada sería menos 1, ¿verdad? Menos. Y menos con menos, en este caso, menos con más sería menos. Y se volvería de la siguiente manera, menos 1 menos x. Toda esa fracción sería negativa, pero con este menos se volvería positivo. Entonces ponemos más 1 y eso sobre 1 menos x. Continuamos. Aquí más un medio se comporta como una constante, por lo tanto permanece ahí. La derivada de arco tangente de x, tenemos que recordar aquí, arco tangente de x es igual a 1, y aquí en el denominador 1 más x al cuadrado. Por lo tanto reemplazamos aquí, protegemos, tendríamos 1 en el numerador, y aquí tendríamos 1 más x al cuadrado. Bien, seguimos desarrollando o reduciendo, tendríamos que y' será igual, aquí tendríamos un cuarto, abrimos paréntesis, tendríamos que multiplicar denominadores, 1 más x por 1 menos x y 1 menos x por 1. Vamos a multiplicar. Aquí tenemos 1 más x por 1 menos x, y 1 menos x que multiplica a 1, y nos quedaría simplemente 1 menos x. Ahora más 1 más x que multiplica a 1, y nos quedaría simplemente 1 más x. Bien, ahora tenemos aquí más un medio que va a multiplicar al numerador. 1 por 1 sigue siendo 1. Aquí tendremos 1 y eso sobre 2 que multiplicará a 1 más x al cuadrado. Bien, para reducir seguimos en esta parte. Continuamos, tendríamos aquí y'
será igual a un cuarto. Tenemos ahí un cuarto. Y aquí vemos que se pueden simplificar menos x con más x por ser opuesto. Y entonces 1 más 1 nos quedaría 2 sobre... Aquí vemos que tenemos una diferencia de cuadrados, o sea, a menos b por a más b será igual el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Bien, ahorita lo tenemos expresado de esta manera, a menos b por a más b. Vemos, es por eso que se produce una diferencia de cuadrados y obtendremos el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces, aquí tendríamos 2 sobre el primero al cuadrado sería 1 al cuadrado, sigue siendo 1, menos el segundo al cuadrado que sería x al cuadrado. Cerramos el paréntesis y más, ahí tendríamos 1 sobre 2 que multiplica 1 más x y eso al cuadrado. Aquí continuamos. Continuando tendríamos aquí y' será igual a un cuarto, tenemos un cuarto que va a multiplicar a 2. Vemos que aquí se va a poder simplificar, ya que nos va a quedar de la siguiente manera. Es una multiplicación y por donde se puede simplificar mitad, mitad, ¿no? Entonces nos quedaría en el numerador 1 y aquí 2 que va a multiplicar a 1 menos x al cuadrado. Sacando la mitad 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Y sumamos más 1 dividido entre 2 por 1 más x al cuadrado. Bien, desarrollamos, tendríamos aquí y' es igual a la multiplicación de los denominadores y los numeradores en cruz. Entonces tendríamos 2 por 2 y se multiplica también 1 menos x al cuadrado por 1 más x al cuadrado. Y esto de aquí pasa a multiplicar a 1 y quedará la misma expresión. Más, esto también pasa a multiplicar a 1 y queda lo mismo, 1 menos x al cuadrado. Bien, seguimos reduciendo. No nos olvidemos de la diferencia de cuadrados, también creo que lo vamos a usar en esta parte. Entonces tendríamos aquí y' será igual. Aquí vemos que nosotros podemos sacar el factor común antes de cancelar. Entonces sacamos factor común en el numerador, tendríamos 2, el factor común de 1 más x al cuadrado más 1 menos x al cuadrado. Vemos que hemos sacado 2 como factor común y eso dividido sobre, tendríamos 2 por 2 sería 4. Y aquí tenemos otra vez la diferencia de cuadrados. Entonces nos quedaría 4 por 1 a la menos x a la cuarta, ¿no? Usando diferencia de cuadrados. Bien, seguimos reduciendo. Tendríamos aquí y' será igual. Borramos esto de aquí. Ya casi estamos terminando. Aquí vemos que como todo es una multiplicación, están en factores, esto de aquí se nos van. Y en el denominador simplemente nos quedaría un 2. Y en el numerador se van. Aquí nos va a quedar un 2 que multiplica 1 menos x a la cuarta. Sacamos mitad 2, 1, mitad de 4, 2. Entonces 1 que va a multiplicar a esto de aquí, entonces no afecta en nada. Entonces podemos liberar de los paréntesis. Ponemos 1 más x al cuadrado. Más por 1 seguiría siendo 1. Más por menos, menos x al cuadrado. Bien, ya salieron dentro del paréntesis, entonces y' será igual. Aquí ya simplemente nos queda simplificar. Más con menos se nos van por ser opuestos y nos quedaría 1 más 1 que sería 2 sobre 2 que multiplica 1 menos x a la cuarta. Vemos que patito con patito se nos van y nos quedaría simplemente la derivada de la función sería 1 sobre 1 que quedaría y lo que quedaría 1 menos x a la cuarta, y eso sería la derivada de nuestra función.